La primera, que es la más directa, es la que yo mencionaba, que el presupuesto subía de 26,6% a 29,6% en el año 19. Esto es considerando todo el sector público y todo el gasto, todas las categorías de gasto. Cuando hicimos la desagregación y vimos la inversión, que yo creo que es la variable que más interesa para ver el grado de descentralización, allí mencionamos que se pasa de un 22,6% a un 35%, cuando comparamos presupuesto con presupuesto. Lo que se llama el PIA 19 con el PIA 18. De 22 a 35. Es casi un 50% más de incremento en términos porcentuales lo que se está proponiendo en este presupuesto. Y una vez que se hagan las transferencias que están previstas durante el año, ese 35% se va a convertir en un 44%. Eso también lo expliqué y yo creo que es una variable que debería tomarse en cuenta al momento de analizar qué tan descentralizado es el presupuesto. Y también dije que tenemos una restricción para seguir aumentando, que es en la que vamos a trabajar en los próximos años, que tiene que ver con la planificación. Y en la medida en que mejoremos nuestros sistemas de planificación de inversiones, en particular, estos porcentajes van a poder seguir aumentando. Otra manera de ver la descentralización, que también lo mencioné, aunque no precisé las cifras, tienen que ver con que hay una serie de instituciones públicas que por su naturaleza, sus presupuestos se contabilizan en Lima. Tenemos, por ejemplo, a los organismos constitucionalmente autónomos, como el Poder Judicial, el mismo Congreso. Todo el presupuesto del Congreso se asigna a Lima. ¿Eso quiere decir que el Congreso no mira a las provincias? Yo creo que no, sino que por un tema metodológico el presupuesto se asigna a Lima porque acá es donde está el Congreso, pero los mismos congresistas viajan todo el tiempo a sus provincias. Entonces no es correcto hacer esa lectura tampoco de que el hecho de que por un tema metodológico el presupuesto se asigne a Lima significa que no se está mirando a las provincias. Hay otros ministerios como Relaciones Exteriores y Defensa que no se pueden descentralizar por su misma naturaleza. Incluso el presupuesto de las universidades públicas también aparece en Lima. El servicio de la deuda también aparece en el Ministerio de Economía, que está en Lima. Entonces hay una serie de categorías que por su misma naturaleza se asignan a Lima. Si nosotros sacamos esas categorías que por su naturaleza no pueden ser descentralizadas, y acá les paso el dato, el presupuesto institucional de apertura del año 2019, de este 29,7% que les decía que era la foto general, sacando a estos organismos estaríamos llegando a un 44%. Nuevamente, excluimos al Congreso, al Poder Judicial, a Defensa, al Servicio de la Deuda, todo eso que no se puede centralizar y hacemos un nuevo cálculo. Allí estaríamos pasando del 30% que se mencionaba a un 44%. Yo creo que eso es un gran dato para darnos cuenta de que estamos hablando de un presupuesto que se está descentralizando cada vez más. Y si a ese 44% le añadimos las transferencias que se van a hacer durante la ejecución, llegamos a un 50%. ¿No? Entonces, hay varias maneras, como repito, de ver la descentralización. Si vemos solamente los gastos de capital, vemos que hay un aumento. Si excluimos a estas entidades que no se pueden descentralizar, también vemos que hay un aumento significativo. Si no excluimos nada y hacemos un cálculo simplemente general, también hay un aumento en la descentralización. Entonces, todos estos temas, por supuesto, los podemos seguir viendo con mucho más detalle al momento de conversarlo y discutirlo en la Comisión de Presupuesto. Eso sería, presidente, lo que les quería comentar. Muchas gracias. Se agradece al ministro de Economía y Finanzas. Se le cede el uso de la palabra al presidente del Consejo de Ministros, señor César Villanueva.
Gracias, presidente. Hemos hecho una explicación de las políticas de manera general y de los presupuestos de manera detallada. En la política general, en este presupuesto, hemos hablado principalmente de un presupuesto descentralizado. Y hemos escuchado las preocupaciones y los enfoques que cada congresista ha tenido para la lectura del presupuesto, centrándose en el 30%. Ya el ministro de Economía acaba de contestar de las razones de que es un presupuesto descentralizado, como jamás se ha hecho en la historia del país presupuestalmente. Y es un presupuesto equilibrado, presidente y congresistas. Es un presupuesto que empieza a caminar a futuro y ojalá que se le dé continuidad a una visión cada vez menos sectorial para tener una visión más de brechas, que es lo que se necesita para este país. Y eso implica planificación. Y eso implica que tenemos que ir gradualmente a este proceso. Y entonces, la primera verificación con cifras concretas es de que cuando el presidente Vizcarra habló de 40%, están los 40% y más. Podría ser más incluso, en la medida de que los gobiernos locales y regionales también tengan la eficiencia en la ejecución del gasto. Porque en estos momentos están bastante retrasados con relación al cronograma de gastos. Y en general siempre sucede eso. Entonces tenemos que ser cautelosos, pero sin dejar la dinámica de hacer un país descentralizado cada vez más. Presidente, de acá hasta el mes final, en noviembre, de la aprobación del presupuesto, hay tiempo de discutir otras cosas que ha preocupado a los congresistas y que algunas cosas fundamentales no están acá, como me hizo notar la congresista Salgado, ¿no?, sobre la TBC, y son elementos que tenemos que ir afinando y ajustando, porque obviamente nosotros hemos señalado que las brechas sociales son para nosotros muy importantes. Presidente, no tenemos otra cosa que hacer que agradecer su invitación y agradecer la atención de todos nuestros colegas congresistas a esta presentación primera del presupuesto correspondiente al año 19. Así que muchas gracias, presidente. Muchas gracias, congresistas. Gracias, presidente del Consejo de Ministros. Según lo dispuesto en el inciso C del artículo 81 del Reglamento del Congreso de la República y para conocimiento de la ciudadanía, los proyectos de ley de presupuesto, de endeudamiento y de equilibrio financiero del sector público para el año 2019 serán publicados en el Diario Oficial del Peruano y enviados a la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República. La Presidencia y la Mesa Directiva agradecen al señor Presidente del Consejo de Ministros y al señor Ministro de Economía y Finanzas por sus exposiciones. Se levanta la sesión extraordinaria y se cita, conforme a lo señalado el día de ayer, a las 3 de la tarde para continuar con la sesión ordinaria. Bien, entonces se levanta la sesión hasta las 3 de la tarde, se reanuda la sesión ordinaria. Recordemos que lo que se vio en la mañana, hasta ahorita, fue una sesión extraordinaria para escuchar al presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva, y el ministro de Economía, para que expliquen los proyectos o sustenten los proyectos de la ley de presupuesto del sector público del año 2019. Ya lo ha dicho el presidente del Congreso, estos proyectos se publican en el Diario Oficial y son derivados a la Comisión
de presupuesto. Lo que ha dicho el jefe del gabinete como el ministro de Economía es que el presupuesto 2019 tiene una vocación descentralista. Por primera vez estamos asignando recursos directamente a gobiernos locales y regionales por 3.458 millones de soles que antes se hacían vía transferencias. Ahora se podrán ejecutar desde el 1 de enero, ha manifestado el ministro de Economía, el ministro Oliva. En octubre presentaremos 3 propuestas de ley para trabajar con el Congreso en la mejora del sistema tributario, eliminación de exoneraciones, simplificación de regímenes del impuesto a la renta y fortalecimiento del impuesto predial. El ministro Oliva también ha manifestado que Moody's mantuvo calificación crediticia de Perú en A3 con perspectiva estable, destacando que se logrará un déficit fiscal de 1% del PBI al año 2021 gracias al mejor entorno macroeconómico y las medidas tributarias. También estamos asignando en el presupuesto del próximo año por primera vez recursos directamente a los gobiernos locales. Así que lo que ha dicho tanto el jefe del gabinete como el ministro de Economía, que se trata de un presupuesto descentralista. Así que nos vemos a las 3 de la tarde, se reanuda la sesión de ordinaria a las 3 de la tarde, lo ha dicho el presidente del Congreso, Daniel Salaverry. Por la mañana, como le hemos indicado, se trató de una sesión extraordinaria para escuchar al jefe del gabinete, al ministro de Economía, para sustentar estos proyectos que tienen que ver con el presupuesto del próximo año. Recordemos que estos se aprueban en el mes de noviembre. Así que continúen con la programación de Congreso Televisión. Vamos a ver el desarrollo de la sesión de la Comisión de Presupuesto que preside el congresista Percy Alcalá. Por la mañana justamente se vieron algunos de estos temas. Los dejamos con eso.